Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, agradecer su disposición a acoger una ponencia como esta, centrada en el cruce entre la literatura ensayística y el pensamiento político, que siempre es más inaprensible que la crítica literaria de ficción o que el estudio literario de los acontecimientos políticos, que interesa para la investigación en filología, en lingüística, en comunicación, en historia de la literatura, pero que también interesa a historiadores de distintas épocas del derecho, de la economía, de la educación o, como en mi caso, del pensamiento político. Así que gracias por permitirme reflexionar sobre ese cierto camino particular, sobre ese cierto Sonderweg que suponen los textos prosísticos no ficcionales de carácter ensayístico y de contenido político, tantas veces preconstituidos a través de modelos literarios. Frecuentemente la literatura de contenido ensayístico encuentra complejo acomodo más allá de su adscripción a ese género a veces difuso del ensayo. La que tiene contenido político plantea aún más difíciles vínculos y mayores resistencias para su identificación como género literario. Permítame unas acotaciones previas, brevísimas, de carácter epistémico y metodológico. Con carácter previo, es siempre preciso dejar hablar a los textos para evitar prejuicios, ateniéndose a la literalidad de lo que se dice en obras tan distintas en su orientación, en su forma literaria, en su fundamentación filosófica y en sus contenidos concretos. La mayoría de los tratados de contenido político españoles se movieron entre la modernidad con su idealismo especular de los regimientos de príncipes y la contemporaneidad con un tibio empirismo para diferenciar modelos de gobernantes y propuestas programáticas siempre a través de una cierta metaideología. En primer lugar, en el pensamiento político español se aprecia una progresiva construcción en conjunto. En consecuencia, en esta comunicación hablaré de las dificultades atemporales. Resulta, por tanto, el protagonismo muy coral. Bueno, tan coral como que me llevaría gran parte del tiempo del que dispongo la simple cita de los modelos posibles para más de 4 centenares de textos de pensamiento político que son propiamente ensayísticos y no historiográficos. No hay tiempo para dejar constancia de los relevantes matices que hay entre unos autores y otros, y da la sensación de que quienes se ocupan de la política se despreocupan de la literatura y al revés. Bueno, yo creo que sin tener que recurrir a ejemplos extranjeros como los de Goethe, a André Malraux, Churchill, que fue premio Nobel de Literatura, Václav Havel o más cercanamente Mario Vargas Llosa, vemos que preocupaciones políticas y dedicación literaria no son inmiscibles si recordamos los nombres de Quevedo, de Campomanes, de Jovellanos, de Manuel Azaña, de César Antonio Molina o de Luis Alberto de Cuenca, por poner ejemplos diametralmente opuestos entre sí. Estamos centrando nuestra investigación en aquellos que pueden considerarse marcadores o testigos o indicadores de evoluciones sustantivas y no estilísticas. Y para huir del presentismo, la asimétrica correlación entre valores literarios y comunicación política, con un comprobado desequilibrio en favor de la segunda, se verifica en los textos ensayísticos mediante una comparación a través de ejemplos concretos. Yo les voy a proponer el Tratado de República de Alonso de Castrillo, que es del siglo XVI, de 1521, la Política de Dios, Gobierno de Cristo de Quevedo, del siglo XVII, de 1626, las observaciones sobre el gobierno general del sistema de Europa de Campomanes a fines del periodo ilustrado, 1792, los problemas contemporáneos de Cánovas a fines del siglo XIX y la obra Una política 1930-1932 de Manuel Azaña durante el periodo republicano. Y para profundizar en tan resbaladiza cuestión se propone, con fundamento epistémico interdisciplinar, una metodología cualitativa mixta, con una exigencia metodológica derivada de la teoría y la crítica literarias para el análisis de la utilidad intermediadora de la literatura ensayística entre la ideología de emisión y la cultura política de recepción de los textos y de los mensajes políticos. Y pues una comunicación como esta necesariamente ha de insertarse en una perspectiva de interdisciplinariedad.
aunque se demandan tantas veces estudios interdisciplinares como luego en la práctica se dificultan o dinamitan los puentes de entendimiento entre unas disciplinas y otras. Yo, si me permiten, traigo la interdisciplinaridad puesta, permítanme la coloquialidad de esta expresión, porque yo había cursado los grados por ese orden de Derecho, de Políticas, de Historia, de Economía y finalmente de Español, Lengua y Literatura, y ya había terminado la tesis de Historia de las Ideas Políticas antes de acometer la tesis de Filología. En tercer lugar, la historia de la literatura y la historia de las ideas políticas simultáneamente requieren una medida del tiempo que resulta necesariamente en largo plazo. Y no es diferente al analizar los procesos de construcción del canon ensayístico de la cultura política que proveen el arsenal doctrinal español. Los acontecimientos impactan en el corto plazo, las creencias se manifiestan o se modifican en el medio plazo y las ideas se proyectan literariamente, necesariamente, hacia el largo plazo. Afrontar esta cuestión se centra en el debate entre la disección del discurso, con toda la carga de análisis crítico que requiere el discurso en que se encarnan los ensayos políticos, y el análisis de los valores literarios de textos tan condicionados por su contexto referencial cultural y el enfoque previo sobre las funciones y efectos de la literatura, que no es un tema menor. Así pues, son dos los ejes principales de la ponencia que estoy siguiendo. Primero, analizar las dificultades que el ensayo de contenido político plantea, no tanto para su inclusión en un género como para la aceptación de valores literarios, en tanto que generalmente persigue primariamente trasladar convicciones ideológicas sustantivas y solo de manera muy adjetiva o secundaria hacerlo con valores formales que puedan identificarse con la literariedad, partiendo siempre de las persistentes controversias en torno a esta, a su sustantividad y a su subjetividad. No dejamos de situarnos, por tanto, en el cruce entre dos artificiosidades, que van desde la artificiosidad política a la literaria, planteando cuál es el lugar del pensamiento en el ensayo de contenido político, cuál es el lugar de la persuasión y si ésta necesita un tránsito entre discurso político y literariedad. Y el segundo objetivo es considerar los modelos textuales de transmisión del pensamiento político que en cada momento histórico persiguen una misma finalidad que toda comunicación política, cualquiera que sea el soporte en el que se engarce. El caso es que los innumerables ejemplos a la vez facilitan y dificultan la reconducción de los textos prosísticos no ficcionales de contenido político hacia el concepto de ensayo y posibilitan un análisis como este centrado en las exigencias de una supuesta literariedad habitual basada en el recurso a figuras formales. Bueno, ¿cuál es el rendimiento de recurrir a los modelos abstractos? Probablemente esta sea una de las cuestiones que más diferencian la historia del pensamiento de la historia de la literatura, idea abstracta y corporeidad textual. No en balde la historia del pensamiento se inserta académicamente entre las ciencias sociales y no entre las humanidades, y de estas ciencias sociales toma la utilidad de la comparación entre modelos teóricos de elevada abstracción. Ahora bien, los historiadores de las ideas que trabajamos con ensayos o los de la literatura que trabajan atentos a las implicaciones ideológicas somos plenamente conscientes de que este rendimiento choca pronto con los límites de esos modelos teorizadores para la exégesis textual, salvo en los tópicos renacentista y barrocos. Resulta palmaria la evidencia de que desde Ortega se considera el ensayo al estilo de Montaigne como género de libertad, ha sido a la actual inexistencia de modelos literarios más que a su ineficacia en todo tiempo. Bueno, yo creo que es hora de rehuir la confrontación a que nos conduce a la oposición de teorías esencialistas y objetivistas de la literariedad, buscando una esencia suprahistórica de los textos que comunican ideas políticas, y las teorías relativistas de la literariedad excesivamente basadas en un condicionamiento histórico-cultural. No se busca en el ensayo político un lenguaje críptico habitualmente o primariamente, aunque el léxico de la política también constituya un lenguaje desviado o desautomatizado, si bien en sentido diferente al lenguaje literario, porque no pretende la ficcionalidad del mundo representado, ¿no? En todo caso, es un lenguaje pleno de connotaciones y aún de plurisignificación, aunque busque la utilidad enunciativa más que la formalización de la función connotativa que persigue. Lo que hace muy difícil conciliar practicidad y contemplación estética en los ensayos políticos. Así pues, el ensayo político ha transitado desde las inflexiones de la oratoria a la acomodación de modelos retóricos, pero a lo largo del último siglo
podría calificarse como un género de la invencio sin dispositio. Se asiste, por tanto, a un choque de modelos contra un no modelo desde el enfoque literario. Tenemos modelos en contraste para el enfoque politológico y operacionalización de modelos para el enfoque historiográfico, atentos siempre a un triple condicionamiento, que es el clima político, el contexto cultural y el momento literario. Y, en consecuencia, los modelos teóricos que la ciencia política provee son inservibles para la literatura, con un indisimulable encontronazo entre ciencia, la política y arte, la literatura, aunque esto ha sido un objeto de debate en los propios ensayos políticos a lo largo de no menos de 300 años. A pesar de los debates sobre la persistencia o necesidad de la teoría de los géneros, cualquiera que sea la variante de esta que se acepte como canónica, como indicada, es adecuada para el ensayo de carácter político. He dejado ahí algunas de las características que más habitualmente se piden en las teorías de los géneros, para comprobar que efectivamente este género e incluso algunos de los subgéneros que en él se pueden insertar, la enseñanza de gobernantes ha sido quizás el más importante en el caso español, como también lo fueron en su momento los arbitrios o críticas sobre el gobierno, cumplen todos y cada uno de esos criterios de trazabilidad, de identidad temática con topo y recurrentes, siempre vinculados al buen gobierno, con un componente estilístico muy importante, con modelos retóricos siempre exigidos hasta hace aproximadamente 4 décadas, no más allá de 4 décadas, y retomados en el comienzo del siglo XXI, con mínimas modificaciones estructurales formales y con una afinidad del género que lo hace netamente reconocible por la generalidad de quienes lo cultivan y quienes lo estudian o utilizan. Bueno, luego ha venido la teoría del ensayo, y esa teoría del ensayo es claramente aplicable al ensayo de carácter político. Prima aquí la funcionalidad comunicativa y está subordinada a la condición artística o literaria, pero no es inexistente, no está completamente elidida. Y el ensayo político presenta diferencias en función de si va a favor o en contra del ciclo, si lo que pretende es demostrar algunas teorías recientes y aceptadas, o por el contrario tiene un carácter revolucionario o contracíclico. Y a la vez afecta a la conformación del discurso político, que está mucho más relacionada con los aspectos estructurales o sistémicos, y con un relato, con una narrativa del buen gobierno que tiene mucho más que ver con el régimen. Así como tradicionalmente el discurso político era principal, las narrativas sobre el gobierno se han impuesto a lo largo de las 2 últimas décadas. En todo caso, persiguen todos lo mismo, ¿no? Una socialización controlada de la sociedad, de la ciudadanía en términos actuales, y una aculturación política de todos los actores políticos. Y esa teoría del ensayo sirve para aplicársela a cuestiones de fondo que tienen que ver más restrictivamente con la ideología, es decir, con el sistema de representaciones mentales de la comunidad, qué problemas tiene la comunidad política en la que vivimos, cómo con el programa de acción política, cómo explicamos aquello que queremos hacer para cambiar el mundo. Pero fundamentalmente ahora se relacionan con la cultura política, con la predisposición psicológica de los actores políticos, que podemos ser todos, la ciudadanía, en relación con algunos objetos políticos. Los ensayos actuales se tiñen de literariedad para hablar de legitimación, para hablar de participación, menos para hablar de democracia, pero más para hablar de representación, mucho también para hablar de desafección y de polarización, pero también de una sociedad cada vez más inclusiva. Dejo aquí 2 ejemplos de cómo va la literariedad formal. El poder de la metáfora con las metáforas organicistas, aquí queda una de Rivadeneira, pero no pensemos que esto está superado en estos momentos. Dejo una más actual y que todavía proyecta sobre el momento presente algunas de sus requerimientos o de sus condicionantes formales, y es el poder de la adjetivación en los textos prosísticos no ficcionales de política. Este es un caso como un texto de Manuel Azaña. Bueno, en definitiva, ¿cómo se construyen estos textos? Pues se construyen de forma muy estructurada, ¿no? y tienen elementos discursivos que se ven en distintos medios dentro del texto literario. Hay paradigmas para explicar el contexto. Se recurre a muchos tópicos retóricos. Hay siempre, para simplificar el componente semántico,
estereotipos comprensivos que dan claves interpretativas de qué es lo que quieren decir los autores que proponen proyectos políticos. Y hay unos códigos interpretativos que hacen que puedan ser inferidos pragmáticamente por los destinatarios, porque si no, quienes emiten esos mensajes, los pensadores políticos, difícilmente conectarían con el lector medio. Y al final, pues hay muchas convenciones. La literariedad de los ensayos políticos se ha conseguido a base de reiteración en la comunicación, en la mera enunciación, en esa disposición. En definitiva, sigue siendo vigente un criterio de adecuación literaria que se solapa con el valor comunicativo o ideológico, que se fue perdiendo paulatinamente desde la Ilustración y se ha retomado quizás muy difusa o contradictoriamente con la hiperinflación de títulos que hay recientemente. Pero al final las cuestiones estilísticas, las cuestiones formales, las cuestiones retóricas siguen siendo a día de hoy imprescindible criterio de definición, de adscripción del ensayo político a un género literario.